Nuestro primer tema será modalidades de pago internacional. Las exportaciones y las importaciones son dos procesos que cuando de pago se habla suelen ser de los más riesgosos, ya que supone depositar la confianza en un comprador o un vendedor respecto de una mercancía, por lo que seleccionar una modalidad de pago es de vital importancia. Es por eso que definimos a la modalidad de pago internacional como una forma de saldar una deuda en el proceso de importación-exportación. Actualmente tenemos 8 formas de pago internacional y son efectivo, cheque, letra de cambio, giro bancario, carta de crédito, cobranza, transferencia de fondos y orden de pago. A continuación se explicarán a detalle. ¿Qué es el efectivo? Es conocida como la forma de pago más directa y simplificada. Como medio de pago es la acción de pagar con dinero físico, las monedas o los billetes que todos conocemos, aunque esta modalidad es la más riesgosa, pues se confía como vendedor en que recibida la mercancía se obtendrá un pago por ella. Les mostramos un video corto de qué es el efectivo, aunque sinceramente estoy muy segura de que todos los entendemos y lo hemos tenido. ¿Qué es el efectivo? El efectivo es la plata en forma de monedas o billetes que se utiliza para realizar pagos. Es la plata que llevamos encima en la billetera o en el bolsillo del pantalón. Y ahora continuamos con ¿qué es un cheque? Básicamente es una orden escrita y girada contra un banco para que éste pague al beneficiario el monto total del cheque, descontando el valor del cheque de los fondos que el cliente ya tenía en el banco. A continuación, les mostramos un video corto para reforzar lo antes mencionado. ¿Qué es un cheque? Es un documento literal que contiene una orden incondicional de pago dada por una persona, llamada librador, a una institución de crédito llamada librado, de pagar a la vista a un tercero, llamado beneficiario, al portador, una cantidad de dinero. ¿Quiénes son las partes en el cheque? El librador es el cuentahabiente. Generalmente es la persona física o moral que ordena la institución de crédito pagar incondicionalmente la suma de dinero al beneficiario, disponiendo de sus propios depósitos. El librado es la institución de crédito, el banco pagador. El beneficiario es el tenedor legítimo del documento, es quien recibe la suma de dinero ordenada. Continuamos explicando las modalidades de pago. Ahora toca el turno de la letra de cambio. Esta será un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Es también entendida como una orden de pago a favor de un tercero como respaldo o garantía. Ya sé, quizá no quedó muy claro, pero para ello también tenemos un video. Bien, en la letra de cambio hay 3 personas. Una persona que es el librador, que en este caso es Sofía, que va a entregar a María una letra de cambio en la cual va a ser la tomadora de esta letra de cambio, pero en esta relación va a mandar a pagar a Leo. En un momento determinado, María se puede presentar ante Leo con la letra de cambio y este le pagará el dinero que la misma dice. Toca el turno del giro bancario. Este es un método de pago que permite a una persona enviar cierta cantidad de dinero a través de un documento denominado cheque bancario. Sinceramente es parecido a los tradicionales cheques, solamente que el giro internacional va a ser emitido por un particular en un país extranjero con la peculiaridad de que será emitido en moneda local. Algunas de las desventajas de este giro son el tiempo, ya que suelen ser bastante tardados, la conversión de divisas, siempre y cuando sea diferente a la moneda local, los costos referentes a envíos, impuestos, tarifas bancarias, etc. La carta de crédito es definida por la International Chamber of Commerce como el compromiso de un banco en nombre del comprador, importador, de pagar al vendedor, exportador, una cantidad específica de dinero en la moneda acordada, a cambio de que el vendedor cumpla con los requisitos también acordados. Esta funciona como un vínculo formal entre las dos partes y es uno de los más seguros,
pero esto también lo retomaremos más adelante. Continuamos explicando la cobranza. Esta es la obtención de un pago pactado. En lo internacional, la empresa exportadora contrata cobradores personales en el país del cliente o importador, para que si el pago no se ha hecho de manera anticipada, puedan solicitarlo de manera física, pues ellos tendrán la facultad de exigirlo al importador. Ahora es el turno de la transferencia de fondos, donde estoy segura de que la mayoría de nosotros hemos hecho una transferencia, pues es definida como el envío de dinero por vía tecnológica, de una cuenta bancaria a otra. Así que sin miedo a equivocarme, todos la hemos oído, la conocemos o la hemos hecho. La transferencia internacional tiene la particularidad de que el emisor y el receptor se encuentran en países distintos y según el ámbito geográfico, la moneda o divisa, existen dos modalidades de transferencia. La primera es específicamente para las empresas o particulares localizados en la zona única de pagos en euros o SPA, por sus siglas en inglés. Y la segunda corresponde a las transferencias a través del sistema SWIFT. Este sistema está regulado por la organización Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, donde se encuentran miles de entidades bancarias encargadas de brindar seguridad y transparencia a las transferencias, y la mayoría de ellas conllevan un cambio de moneda o divisa, tardando de 2 a 5 días en reflejarse. Y para finalizar con esta sección, tenemos a la orden de pago, que la podemos entender de manera simplificada como el documento que solicita el vendedor a su banco, donde se especifica el monto, la divisa, los datos del comprador, los motivos, etc. Y esta se le hace llegar al comprador para que se pueda cumplir con el pago acordado. Les coloco un ejemplo de su servidora. Cuando tenía que pagar las colegiaturas de mi antigua universidad, la UEMEX pedía una orden de pago a su banco HSBC, donde en esta orden se especifica mi nombre, mi licenciatura, la institución bancaria, referencias, así como el monto a pagar. De esta manera y con este documento, yo me acercaba a las ventanillas y efectuaba el pago a la institución. Con esa referencia podía verificar que el pago de inscripción estaba completo. Eso es básicamente una orden de pago. Inauguramos la última sección de modalidades de pago internacional, donde hablaremos específicamente de la carta de crédito. Retomando la definición, y para que no la olviden, este es el compromiso de un banco en nombre del comprador, importador, de pagar al banco del vendedor, exportador, una cantidad específica de dinero en la moneda acordada, a cambio de que el vendedor entregue los documentos y mercancías requeridos en una fecha determinada. Su finalidad es facilitar el comercio exterior, eliminando la desconfianza entre comprador y vendedor, así como minimizar el riesgo que pudiera existir ante la falta de pago o la falta de mercancía, que son los dos riesgos que asumen las dos partes, el comprador y el vendedor. Esta forma de pago, sin miedo a equivocarme, es la más usada en el contexto internacional, porque protege a ambas partes en la transacción. Por una parte, protege al vendedor garantizando el pago siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones acordadas, así como al comprador, pues en cualquier momento puede poner en pausa la carta de crédito, es decir, no pagarla o recibir un reembolso en caso de faltar documentos o mercancías en la transacción. Este tipo de acuerdo representa ventajas para ambas partes. Hay un cumplimiento de contrato, comodidad y facilidad de operación, pues la mayor parte del proceso lo realizan los bancos, así como asesoría especializada en caso de ser necesaria. La primordial diferencia es que el exportador recibirá su pago puntual y el importador tendrá un respaldo crediticio
para el pago de la carta. ¿Qué datos necesito para solicitar una carta de crédito a mi banco? Los datos son los siguientes: datos del solicitante, importador; datos del beneficiario, exportador; indicación de si la carta de crédito debe de ser confirmada o no; forma de avisar al exportador; importe de crédito; condiciones de compra; lugar y fecha de vencimiento; requisitos legales acordados entre las partes, importador-exportador; y la forma de pago. Estos datos son de suma relevancia, pues son los que le darán el soporte legal a la carta y poder obligar a las partes a cumplir con lo previamente pactado. En este momento les explicaré el proceso de la carta de crédito. Las partes implicadas son el exportador, el banco del exportador, el importador y el banco del importador. Lo primero es que el importador y el exportador van a negociar la compra-venta. Acordarán los términos y las condiciones de la compra-venta. De esta manera, el importador le avisará a su banco y generará la carta de crédito, que es enviada tanto al exportador como al banco del exportador. En ese momento, el exportador prepara y envía los documentos y mercancías. Realizado el envío, el exportador verificará los documentos con su banco. Una vez los documentos sean verificados por el banco le va a pagar al exportador. Posteriormente, los dos bancos, del importador y del exportador, se pondrán en contacto. Una vez que el banco del importador verifica que los documentos sean correctos, válidos y fueron entregados, este banco le reembolsará al banco del exportador el dinero que ya pagó. El banco del importador le notificará al importador que la mercancía ya fue entregada y que los documentos están en su poder y son correctos. En ese momento se procede al pago de la carta de crédito al banco importador, aunque aquí entran las formas pactadas entre el particular y el banco. Una vez el banco del importador asegure su pago, le firmará el Bill of Lading para que el envío pueda ser recogido por el importador. Y este es todo el proceso de compra-venta con carta de crédito. Continuamos con la clasificación de las cartas de crédito. Es de relevancia mencionar que hay varios criterios para clasificarlas. Nosotros preferimos la que señala Claudio Maubert en su libro sobre comercio internacional. El primer criterio es por su cancelación o modificación. Ahí encontramos a las que son revocables, que pueden ser canceladas o modificadas cuando el solicitante lo desee, y las que no son revocables, o sea, irrevocables, es decir, que se requiera del acuerdo entre el solicitante y el beneficiario para ser modificadas o canceladas. El segundo criterio es por el compromiso del banco corresponsal, encontrando la notificada, es decir, que el banco del solicitante se limita a notificar al beneficiario y el pago debe hacerse en el país del solicitante. Seguido de la confirmada, donde el banco del solicitante le confirma al banco del beneficiario el compromiso de pagar el monto que se establece. Y por último, la domiciliada, que es cuando el banco del solicitante se limita a avisar al beneficiario. No se compromete a más, solo a que el pago sea en el país del beneficiario. El tercer criterio es por la transmisión de los derechos, reconociendo la transferible, que hace referencia a que el beneficiario puede transferir total o parcialmente los derechos de la carta de crédito, y la intransferible, donde el beneficiario no puede transferir los derechos de la carta. El cuarto criterio es por la posibilidad de volver a negociar el importe, mencionando la resolvente y no resolvente.
El quinto y último criterio es de otras, que quisimos señalar como particulares. En este criterio observamos a las back-to-back, cuando el solicitante aprovecha un crédito o línea de crédito que ya ha sido otorgada con anterioridad. La de cláusula roja, donde el banco del solicitante puede hacer un adelanto o un anticipo al beneficiario, de acuerdo a lo que establece la disposición especial denominada cláusula roja. Y la de stand-by, de las más usadas en México, pues es aquella que se emite como garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones y cuando éstas se cumplen, entonces se recibe el pago. En la diapositiva van a poder observar el link que los redirige a un ejemplo oficial de carta de crédito. Y si no, ese link lo podrán encontrar en la cajita de información del video. Para finalizar el primer tema, ¿qué debemos considerar en la exportación? Debemos de conocer los seguros y tarifas que ofrecen las compañías para hacer que nuestra mercancía llegue a su destino lo mejor posible y también para librar de responsabilidades a las partes. Recordando que las tarifas de los seguros dependerán de cada compañía, pero siempre es bueno conocer los factores que determinan esas tarifas. A. Incidencia de siniestros. B. Gravedad de los siniestros. C. El alcance del seguro. ¿Qué cubre o hasta dónde cubre? D. El tipo de mercancía. E. El valor de la mercancía. F. La duración y o distancia de transporte. G. Medio de transporte utilizado. Y H. Zona geográfica de destino. Es importante conocer estos factores para tomar la mejor decisión de acuerdo a nuestro seguro que queremos asegurar de nuestra mercancía. Y también es importante tener nociones o a personas especializadas en el conocimiento de Sistema Monetario Internacional, paridad cambiaria, expectativas de inflación, financiamiento para el negocio y sobre todo para el comercio exterior. Y en los movimientos de la balanza comercial y de pagos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Natalia y yo les voy a platicar sobre el crédito y la cobranza internacional. Primeramente yo quiero empezar hablando sobre qué es un crédito. Un crédito en sí es una transacción o es una operación en la que un acreedor presta cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado a un deudor y que este se lo tiene que devolver en algún futuro con intereses. Ahora bien, un crédito en una exportación es una operación bancaria que está acordada tanto de parte de un importador como de un exportador, en el cual aquí el importador le otorga al exportador un crédito con específicas condiciones acerca de las mercancías. Aunque un crédito puede ser óptimo para obtener una liquidez rápida, siempre se debe cuestionar cuáles son estas acciones o también cuáles son estos riesgos que conlleva adquirir un crédito. Así como, por ejemplo, la empresa tendrá la liquidez necesaria para cumplir el compromiso de un crédito. Y aquí se pone en juicio la responsabilidad de una empresa, ya que si una empresa es responsable al dar en los días específicos que se dice en el contrato el monto, no va a afectar su rendimiento crediticio y así va a tener con mayor facilidad, a lo mejor en algún futuro, si quiere volver a pedir una solicitud de crédito se le va a dar más. ¿Por qué? Porque ya tiene un historial bueno de que esa empresa cumple. Y yo creo que en la actualidad el crédito es de suma importancia para la economía, ya que su utilización produce varios beneficios. De hecho, aquí vamos a ver algunas ventajas y desventajas del crédito. Como primera ventaja tenemos que es el aumento de producción de los bienes y servicios, así como también el crédito se utiliza como un medio de cambio y que también se utiliza como un agente de producción. También es de gran ayuda para la apertura de nuevos mercados en el extranjero. De hecho, otros beneficios que se pueden sumar aquí es que facilita de manera mucho más fácil la transferencia de dinero. Pero por el contrario, en desventajas tenemos que al hacer uso de estos créditos, cuando aumenta el volumen de créditos, aumenta la oferta monetaria, lo que conlleva a un alza de precios y a su vez también conlleva la inflación.
El siguiente aquí subtema es la clasificación de actas crediticias, que aquí, como podemos ver en la imagen, son 4 y que a su vez cada una está tiene diferentes subtemas, diferentes tipos de crédito, y que la verdad pues por cuestiones de tiempo no puedo explayarme en cada una, pero bueno. Como primero tenemos según su uso, que en este básicamente se refiere en para qué se usa este crédito. También tenemos la clasificación de con base en los documentos que respaldan la operación. Está muy largo ese nombre, pero como su nombre lo dice, son papeles que van a avalar el crédito dado, también donde se van a garantizar las operaciones realizadas. En atención a las condiciones de pago, son los tipos de créditos en donde se va a pactar cómo y en cuánto tiempo se va a liquidar. Aunque aquí también se menciona que se puede dividir en vencimiento con fechas de vencimiento separadas, no nada más en una fecha se tiene que dar o se tiene que devolver todo el crédito, no, simplemente hay varias fechas precisamente pues para que no exista ningún tipo de problema ni que no se paguen a tiempo. Y bueno, pues por último tenemos las cartas crediticias por los sujetos, y bueno, pues en este nos habla de quién lo va a utilizar. Si es un crédito público, si es un crédito privado o si es un crédito mixto, en el que el mixto es una combinación de las primeras dos. Los principales factores que deben tomarse en cuenta para que se pueda considerar o no dar un crédito son 6, también conocidas como las CS del crédito. La primera, que es el carácter, que bueno, se refiere a estas cualidades que tiene un sujeto que lo hacen querer pagar el vencimiento de una deuda. Es uno de los determinantes, yo creo que más importantes, ya que, por ejemplo, si un deudor se siente moralmente obligado a pagar, hará todo lo posible para hacerlo. También el carácter se convierte en un crediticio cuando las cualidades, que son la integridad, la responsabilidad, la confianza, entre otras, se juntan, hacen esto a alguien consciente de sus compromisos de crédito y deudas. La siguiente, que es la capacidad, que se refiere a la posibilidad de pagar una deuda de vencimiento, pues así como también la disposición del pago de hacerlo. También hay que tomar aquí mucho en cuenta que si una empresa no puede cumplir el pago, se estaría corriendo un gran riesgo. Como tercero, tenemos la capital, que es esta fuerza financiera de un solicitante de crédito. Aquí, pues la capital es lo que aquí el acreedor puede aprovechar como garantía en caso de que no se dé este pago de la deuda. Las siguientes son las condiciones, que son los negocios y las condiciones económicas sobre que las empresas o también organizaciones tienen control, en el que también pueden alterar el cumplimiento del crédito. La quinta, que es la cobertura, es este seguro de yo como empresa tengo para recompensar las posibilidades de pérdidas. Y bueno, pues por último tenemos la colateral, que este es otro tipo de entradas monetarias, ya sea efectivo, ya sea inventarios, entre otros, para así poder pagar el crédito. En el caso de que no tenga capital, tengo esta parte, otro tipo de entradas en el que me van a ayudar a pagar este crédito. Debemos de tener mucho en cuenta que los títulos de crédito están reglamentados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El título de crédito nace por voluntad de alguien y se convierte en un valor, así creándose una obligación que ésta se debe de cumplir y que está regida por normas legales. Así que veamos aquí una de las principales características de los títulos de crédito. Como primera tenemos la legitimidad, que esta consiste en la propiedad que tiene el título de crédito de facultar a quien lo posee. Es decir, yo, empresa que di crédito o le presté cierta cantidad de dinero a otra tercera persona, la legitimidad me va a avalar a mí de que yo fui la que presté este crédito y que yo tengo ese derecho de exigir el pago de la prestación realizada. Es algo que a mí me avala de que yo fui la persona o yo fui la empresa que presté el crédito. El segundo viene siendo la incorporación. Aquí en el que tiene el título tiene el derecho porque está escrito o está estipulado en el documento. Si no se posee físicamente, no tiene derecho. Y por último está la literalidad, que cuando se crea un documento pues se redactan términos y que posteriormente, después de firmarlos, ya no se puede hacer ninguna modificación, ni siquiera se le puede cambiar nada, se tiene que quedar así como está. Bueno, más bien así como después de que se firmó. Ahora bien, ya sabemos más acerca de los créditos, qué son, cuáles
cuáles son sus tipos, cómo se clasifican. Pero aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿necesitamos gestionar créditos o no? Totalmente. La gestión efectiva yo creo que de créditos es fundamental para la salud financiera de una empresa, de una organización. Y bueno, esta gestión efectiva de créditos son estas estrategias, son estas actividades que lleva a cabo una empresa pues para administrar de manera eficiente, de manera objetiva los préstamos otorgados por una entidad financiera. Porque la verdad, si no existiera esta gestión de créditos, la empresa no sabría cómo pagar a tiempo un crédito y pues al mismo tiempo que su capital propia no disminuya. Ahora bien, para saber qué son los créditos promocionales y cuáles son, que por cierto son 11, tenemos que saber qué son los créditos preferenciales. Esto no es nada más ni nada menos que el crédito que te dan las entidades financieras a sus mejores clientes. Pueden ser una empresa, una asociación, incluso una persona también aquí entra. Ahora bien, un crédito promocional es este instrumento que te ayuda a financiar los proyectos de la empresa con condiciones o con posibilidades más favorables que se puede desarrollar dentro del mercado. Y bueno, cuando una empresa se empieza a preguntar, cuestionar si es necesario gestionar créditos promocionales, y si la respuesta es afirmativa, es cuando se tiene que designar para qué o con qué fin, con qué fin se necesita estos créditos la empresa. Y bueno, pues en la siguiente hoja traté de hacerlo en un tipo mapa para que sea un poco más entendible. Como título tenemos a los créditos preferenciales, que como ven aquí a su vez son dos categorías. De un lado está créditos promocionales y del otro está el apoyo integral, que como ven a su vez cada uno está dividido en subtemas, se puede decir. Pero aquí para esta exposición nos vamos a enfocar totalmente en los créditos promocionales. Y como ya les había dicho anteriormente, son 11 y están divididos tanto para acciones estratégicas como para promoción. Y como su nombre lo dicen, para acciones estratégicas tiene una finalidad de yo como empresa, con ayuda de un financiamiento externo, voy a ayudar a promover o qué partes de área de mi empresa le voy a dar más apoyo o importancia para que sí se puedan desarrollar de una manera eficaz, de una manera objetiva. Y por el otro lado tenemos para promoción, que es como se va a ayudar se va a ocupar el financiamiento para darle más alcance o presencia en el mercado externo. Y aquí en la siguiente hoja ya lo amplié un poquito más. Y como primera tenemos para acciones estratégicas, que aquí tenemos que son 6. La primera, que es para el estudio de un producto de mercado. Es decir, para ver yo empresa qué producto voy a exportar y va a ser viable para que en otros mercados extranjeros se consuma. El segundo punto es la evaluación de diseño del producto. Al diseñar tú un producto, pues tienes que siempre tener en cuenta si en los otros países no está algo prohibido, claro, porque tu objetivo de empresa es exportar y que la gente te consuma. Siempre respetando tanto la cultura y las costumbres de los otros países. Como tercer punto tenemos para desarrollo tecnológico. El siguiente es estudio a la factibilidad financiera y técnica. También tenemos para asesoría y consultoría. Y por último, para capacitación. Del segundo es para promoción, que aquí son 5, que son para viajes promocionales, para ferias comerciales, también para dar publicidad o para incluso ver yo como empresa qué estrategias voy a implementar para que mis productos sean más conocidos en el extranjero. Ahí empiezan las redes sociales, que se haga una cuenta en línea. Esto también va a ayudar a que más gente me conozca. También los siguientes son para técnicas de instalación en el extranjero. Claro, es para ver si voy a poner una tienda en otro continente o en otro país nuevo, y que pues lo que necesito es algo como tener ya antes una base ya en el país donde yo me como consolidé, se podría decir, y después de ahí lanzarme a otro país, pero ya teniendo la certeza de que ya estoy conocido, ya soy alguien que tengo algo sólido, una estabilidad. Y por último está el posicionamiento y desarrollo de la imagen, como va de la mano con la anterior, ya que pues yo ya estoy sólido en un lugar, pues lo que voy a necesitar, o al exportar voy a querer más desarrollo, más presencia en el mercado. Vamos con el último tema, que es la cobranza internacional. Pero ¿qué es esto? Este es un medio de pago en que mayormente son los bancos los que se encargan de la tramitación de documentos que están asociados a una venta internacional.
En este proceso, el exportador es el que entrega los documentos que representan la mercancía a su banco, y a la vez este banco tiene como esta instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o aceptación de un compromiso de pago en determinados términos y condiciones. Aunque también se le conoce como la cobranza, es el proceso formal de representar al girado, que girado en este caso es esta persona que se le da la orden de hacer el pago, y ya se le entrega un documento para que éste lo pague o lo acepte, ya sea que puede ser en pagaré, que bueno, pagaré es un documento escrito en el cual una persona conocida como suscriptor se compromete a pagar una suma de dinero a otra persona, que la otra persona viene siendo el beneficiario. De hecho es en una fecha determinada. También este documento es una forma de contrato y que se utiliza comúnmente en las transacciones comerciales y préstamos. El siguiente que tenemos es el documento de embargue, que se utiliza más como para un procedimiento judicial. De hecho, se utiliza más como para asegurar el pago de una obligación en el que pueda afectar los bienes de la parte demandada o de un deudor en un proceso judicial. También las cobranzas internacionales son utilizadas cuando ya existe como un cierto nivel de confianza de tanto del exportador hacia el importador. También hay que tomar mucho en cuenta que pues al hacer esto involucran muchos riesgos para ambas partes, ya que puede existir muchas posibilidades. Una puede ser que se puedan recibir documentos que no son legales, documentos falsificados, o también el riesgo de un crédito de importador. Y bueno, aquí tenemos los tipos de cobranzas, son 3 como podemos ver. La primera tenemos que es la cobranza simple. En este es todo tipo de documentos de cobro que son financieros, como pueden ser cheques, como letras de cambio, como pagarés, entre otros. La siguiente es la cobranza documentaria. Aquí involucra el cobro de documentos comerciales, que pueden ser facturas, pueden ser documentos de transporte, entre otros, pero que van acompañados de documentos financieros. Y bueno, por último está la cobranza avalada. Aquí es similar a la cobranza documentaria, pero no es lo mismo porque hay algo que los hace una pequeña diferencia entre una y la otra. En la cobranza avalada son documentos financieros, sí, pero que están avalados por un banco. Aquí el banco del importador agrega su aval y garantiza su pago. Por eso puse aquí en la imagen un banquito como para que sepamos un poco distinguirlas entre una y la otra. La cobranza documentaria son documentos comerciales, pero que no necesitan ser avalados por un banco. En cambio, la cobranza avalada sí necesariamente tienen que ser documentos financieros, pero que tienen que estar forzosamente avalados por un banco. Las políticas de cobranza, la verdad es que yo diría que son algo sumamente importante a la hora de que se establecen procesos y responsabilidades en la recuperación de cuentas perdidas. Estas políticas no solo te van a ayudar a crear como una estructura para el momento de querer gestionar los pagos atrasados, no, sino que también te van a ayudar a fomentar, a contribuir a una mejor transparencia, a una mejor coherencia en la relación con los clientes. Dentro de las políticas de cobranza, el departamento de cobro es el que tiene es el que ejerce esta técnica cuando una cuenta está por vencer o en todo caso cuando las cuentas ya están vencidas, por lo que la entidad crediticia tiene como que este objetivo, tiene esta tarea de poner en práctica un sistema de contabilidad básica. Y bueno, como podemos ver aquí, una de las primeras políticas de cobranza es las condiciones de venta en plazos de cobro. Y bueno, como podemos ver, los pequeños negocios casi siempre utilizan solo un tipo de condición, y ya los que son más grandes utilizan diferentes tipos. Hoy en día también las condiciones varían en cuanto al plazo, en cuanto al porcentaje de descuentos, entre otros. Y bueno, las condiciones de venta se van a establecer en un contrato llamado compraventa internacional entre el exportador y el importador. Estas condiciones van a definir cómo se va a realizar el pago y también cuáles van a ser estos términos y estas responsabilidades que tiene que adquirir cada parte. Así que vamos a ver algunas condiciones comunes que de hecho anteriormente en otras exposiciones ya se han hablado de ellas, así que nada más vamos a repasarlas. Como primero tenemos la FOB. Aquí es donde el exportador va a entregar la mercancía al transportista en un puerto de origen. Aquí también el importador asume todos los costos y todos los riesgos a partir de ese punto. Como segundo tenemos al
CIF, una disculpa. El exportador aquí se encarga de todos los costos tanto de transporte y seguro hasta el puerto de destino. Después de aquí el importador es el que asume todos estos riesgos. El tercero es EXW. Aquí el exportador pone la mercancía a disposición del importador, ya sea en un establecimiento o en un lugar designado. Después de ahí el importador es el que se encarga de todo proceso de logístico y de costos. El siguiente es la CIP. Aquí es similar a la CIF, pero aquí el exportador también es el que se encarga del seguro hasta el destino totalmente. Bueno, y por último tenemos a la DAP, que aquí es donde el exportador entrega la mercancía en un lugar acordado dentro del país del destino. Después de ahí, el importador es el que se hace responsable de todo. La siguiente política de cobranza es a plazos de cobro, y la verdad es que esta es muy importante, ya que esta te va a ayudar a determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de pago. Más bien me refiero como en cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento las cuentas morosas, las cuentas morosas son todas estas cuentas en las que los clientes no han realizado pagos o básicamente han incumplido las obligaciones de pago. Estas cuentas se convierten en un elemento activo dentro del procedimiento de cobro. De hecho, el tiempo en que se puede recuperar una cuenta es muy variado, puede ser desde una semana hasta en 15 días. Los plazos de cobro también pueden ser inmediatos, o también se les llama como a la vista, y también pueden ser diferidos, que estos también son conocidos como a plazo. La elección depende mucho de la confianza que haya entre las partes involucradas dentro de una transacción comercial. Y la cobranza a la vista, aquí es donde se entregan los documentos de embarque o financieros y se realiza un pago inmediato. Aquí el importador debe pagar al exportador antes de recibir los documentos. Es una opción, la verdad, muy rápida y muy segura para el exportador. Y la siguiente es la cobranza a plazo. Aquí la cobranza a plazo, la verdad es que los documentos son entregados al importador contra la aceptación de una letra o de un pagaré a un plazo determinado. Aquí el importador se compromete a pagar en una fecha futura establecida. La verdad es que este plazo puede ser acordado entre las partes y suele ser más largo que la cobranza a la vista. Y ya vamos con el último tema, es el incumplimiento de pago. Dentro de la cobranza internacional, el incumplir un pago puede afectar de muchas maneras, puede afectar la liquidez y también puede afectar esta confianza que hay del exportador hacia nosotros. Por eso yo siento que es muy importante que todas las partes involucradas comprendan y entiendan cuáles son estos riesgos y la verdad que tomen estas medidas necesarias para que no ocurra esto, ya que el incumplimiento de pago puede afectar la reputación de un crédito y también puede afectar esta capacidad de que en algún futuro yo empresa quiera adquirir un nuevo crédito. Así que cuando los procedimientos que normalmente se hacen para recuperar una cuenta no ha dado como estos resultados favorables, estos resultados que se esperan que se den, empieza a hacer una necesaria asistencia legal. Aquí es donde las actividades de cobro llegan a algo que se le conoce como una etapa final. Y básicamente la etapa final es lo que normalmente es enviar lo que se le llama una penúltima carta de cobro. Aquí se hace una clara mención de que a menos que se llegue a un acuerdo, se recurrirá a un abogado. Ya que la verdad es que si ya nos dan como que una respuesta favorable, se envía lo que ya se le llama la carta final, en la que aquí se habla que la cuenta pasará a un departamento jurídico. Y la verdad es que llegar hasta esos extremos, la verdad siento que sería como más tardado, sería obviamente que más costoso, así que la alternativa más favorable es que el deudor acude a proponer algún tipo de convenio para la liquidación de su adeudo. Hasta la próxima.